Ok, ahí estamos. Muy buenos días, mis amigos. Como siempre, un gustazo de poder conectar nuevamente por aquí con ustedes. El día de hoy estamos iniciando el día número 18. ¿Se pueden imaginar? Estamos ya concluyendo un par de días más nuestra jornada de 21 días hacia la transformación mental para dominar sus emociones, mejorar sus habilidades sociales y lograr mejores y más felices relaciones. El tema del día de hoy va a ser un día muy cortito también, pero muy interesante. Probablemente va a ser un tema que pudiéramos decir que puede ser un poquito más espiritual. Hay ocasiones en nuestra vida diaria, ¿verdad? ¿Cuántas ocasiones esos mismos sentimientos se quedan ahí atorados por tiempo, por meses, algunas personas quizás hasta por años, ¿verdad? Y hay en ocasiones en donde decimos, pues no entiendo por qué me siento como me siento. Y cuando empezamos a hacer esa introspección, pues nos damos cuenta que en ocasiones hay ciertas cargas que no hemos soltado, que no hemos soltado. Y el tema del día de hoy, mis amigos, va a ser súper interesante. Perdona y sé y sigue con tu vida. Perdona y sigue con tu vida. Así que los felicito nuevamente, como siempre, ¿verdad? Por esta conciencia, por esta consistencia que cada uno de ustedes y junto conmigo hemos llevado por ya estos 18 días, casi 18 días, a lo mejor uno, dos antes. Y bueno, pues esperemos que esta lectura y toda esta jornada de crecimiento personal esté haciendo una transformación, como dice el libro, ¿verdad? Una transformación mental para dominar todas estas emociones, mejorar nuestras habilidades sociales y lograr mejores y más felices relaciones, ¿ok? Vámonos a la página número 136, día 18, perdona y sigue con tu vida. Inteligencia emocional y el perdón. En algún momento de nuestras vidas todos hemos sido heridos. Las personas se engañan, mienten, se engañan unas a otras, se van, dan marcha atrás cuando más los necesitamos, revelan nuestros secretos, etcétera. Sin embargo, mientras algunos se aferran a estos dolores del pasado, reviviéndolos días tras días por el resto de sus vidas, otros deciden dejarlos y seguir adelante. Hay cosas que son imposibles de superar, como el abuso infantil o la tortura animal. Todavía hay algo muy liberador sobre el perdón. Sin embargo, perdonar a alguien no significa que lo que hicieron debe ser olvidado o aprobado. El problema es que el dolor y la ira causados por el daño o la injusticia que experimentó continuarán viviendo en su subconsciente, recordándole constantemente ese trauma, especialmente cuando algo desencadena los recuerdos del incidente, que seguramente sucederá de vez en cuando. Pero cuando perdonas, eliges dejar el dolor y seguir adelante con tu vida. La inteligencia emocional nos muestra cómo interactuar con éxito con los demás y cómo manejar nuestras reacciones ante las emociones provocadas. También nos ayuda a comprender nuestras propias emociones y expresarlas a medida que ocurren para que no se repriman.
Una persona que perdona es alguien con mayor inteligencia emocional, porque personifica la madurez y la capacidad de moverse más allá de sus emociones actuales. A veces puede llevar años comprender y superar un incidente, pero hasta que perdones, permanecerás atrapado en el pasado. Y eso es lo único que quieres hacer, especialmente si tu pasado no es algo que quieras recordar. Perdonar no significa que alguna vez olvidarás lo que pasó. En cambio, se trata de decidir ir más allá del dolor y recuperarlo. Sin embargo, perdonar es un proceso continuo. Cuando perdonas, es posible que no dejes de sentir enojo por lo que te sucedió de inmediato o de que nunca volverás a confiar en esa persona, pero es un comienzo. Cuando decides ir más allá del incidente, no es solo que quieras facilitarle la vida a la persona que te lastimó, sino a ti mismo, a mí mismo. Perdonar requiere coraje y no todos pueden hacerlo, pero el concepto de inteligencia emocional fomenta el espíritu del perdón, aunque solo sea para traer paz a la víctima. Aunque la venganza puede parecer una opción tentadora, tiene un gran impacto en tu bienestar mental y emocional. Como señaló Mahatma Gandhi, el débil nunca puede perdonar. El perdón es atributo de los fuertes. Nuevamente lo voy a repetir. El débil nunca puede perdonar. El perdón es atributo de los fuertes. Increíble, mis amigos, qué reflexión. O sea, aparentemente hay situaciones en nuestras vidas que sí, uno quizás no ve la puerta y no ve las soluciones, ¿verdad? Y entramos más en el enojo de que lo que me dijeron, cómo me traicionaron, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia. Y llega un momento en donde a veces el mismo tiempo, pues a veces es el mejor calificativo que podemos hacer, ¿verdad? Dejar que las cosas pasen de una manera natural, entender que si yo actúo de una manera, voy a reaccionar o voy a tener esos resultados probablemente peores y la situación, en vez de mejorarlo, pues va a entrar en un conflicto que probablemente me puede dar no solamente unos días, meses, años, el impacto de una mala decisión, lo que eso puede ocasionar, ¿verdad? Y para eso, pues me encanta esta frase, ¿verdad? El débil nunca puede perdonar. El débil nunca puede perdonar. El perdón es atributo de los fuertes. Y mira cómo tiene que entrar un plan de inteligencia emocional mayor a esa persona que quizás me hizo ese mal. Dejar ir. Página número 137. Deja ir. El pasado duele. Todos hemos sido heridos y generalmente culpamos a otros por ello. A veces quienes nos lastiman se disculpan o intentan hacer algo para hacer las paces, pero a menudo fingen que no pasó nada o se mantienen firmes con una actitud de ¿y qué pasó? ¿No? Ser lastimado se trata de justicia. Esperamos que alguien nos compense de alguna manera o al menos que reconozca lo que ha hecho. Sin embargo, este proceso
pone todo el poder en manos de otros. La ira es un sentimiento poderoso y puede ser autodestructivo si se dirige hacia uno mismo. Puede estar enojado consigo mismo por haber contribuido involuntariamente al incidente o por no haber reaccionado de manera diferente cuando sucedió. La inteligencia emocional nos anima a reconocer nuestros sentimientos, reconocerlos y permanecer con ellos hasta que hayan sido procesados para que podamos expresarlos de manera adecuada. Esto significa que puede ser muy dañino si sigues diciéndote a ti mismo que no estás enojado o que nada pasó, que todo está bien, que ya pasó o que has perdonado a alguien, mientras que en el fondo ardes de rabia, ardes de enojo. Cualquier sentimiento que experimente, ya sea ira, humillación, decepción o desesperación, quédese con él. Cuando ignoras tus sentimientos dolorosos, todo lo que estás haciendo es tratar de enterrar el pasado. Desafortunadamente, el pasado es pasado, ya pasó. El pasado tiene la costumbre de salir a la superficie y a veces en los momentos más inoportunos. Sea lo que sea que sientas, quédate con esos sentimientos. Siente el dolor, el odio, la humillación, la amargura. Analízalos para que entiendas que los desencadenó. Y cuando los hayas procesados y estés listo para continuar, suéltalos. Luego, decide dejarlo todo atrás. El pasado es pasado, ya no lo puedo cambiar. Es vivir mi presente. ¿Para qué? Para que eso proyecte mi futuro, proyecte mis sentimientos, proyecte mi manera de pensar, proyecte, ¿verdad?, ese aprendizaje negativa para mi vida. Eso no es ningún bache que me va a permitir el seguir adelante, sino solamente son simplemente lecciones. Y tenemos que entender que todo ocurre para bien. Nada es para mal. Y es un concepto bíblico también. Número 139, ¿ok? 3 maneras de dejar atrás un doloroso pasado. Reconocer. Y fíjense cómo todo esto, ¿verdad?, nos lo vuelve a repetir. Cómo el reconocer, eliminar tu rol en cualquier situación que te haya causado dolor y cómo podrías manejar una situación similar de manera diferente con el conocimiento que tenemos ahora mismo. ¿Se dan cuenta cómo el hecho de estar invirtiendo este tiempo en nuestro crecimiento personal, estas horas adicionales que le estamos dando, cómo está incrementando, ¿verdad?, este conocimiento y nos está llevando a capitalizar de esa inteligencia emocional que probablemente a lo mejor antes de este libro no lo teníamos, o quizás no habíamos hecho conciencia, que quizás no habíamos sabido que existe una manera quizás diferente de cómo hacer las cosas. Reconocer. Número 2, decide dejarlo ir. Este es un proceso muy poderoso porque implica una elección y la elección es tuya. La elección es mía. Puedes elegir permanecer atrapado en el dolor y dejarlo ir o dejarlo ir. Esto es muy enriquecedor, y liberador, porque la pelota ahora está en la cancha y tú decides qué sucede
con el dolor que has experimentado. Expresa el dolor, cualquiera que sea la incomodidad que te causa el dolor, vergüenza, culpa, culpabilidad, enojo, miedo, libéralo de la forma que mejor te parezca, llorando, gritando en una almohada, escribiendo, hablando con alguien, meditando, rezando, mentando madres, también es una área liberadora. O lo que funcione para ti, para mí. De lo contrario, el sentimiento negativo puede permanecer contigo y convertirse en otra emoción embotellada. Dependiendo de lo que sea, esto puede llevar semanas o años. Siéntelo, aprende de él y deshazte de él. ¡Wow! Expresa el dolor, ¿no? Increíble. Detén el juego de la culpa. Cuando culpas a otros, acuérdate, hay ocasiones en donde a lo mejor es culpa mía, es culpa de alguien más, pero acuérdate, ¿verdad? Lo que dijo Mahatma Gandhi, el débil nunca puede perdonar. El perdón es atributo de los fuertes. Cuando culpas a otros, incluso si tienes todas las razones para hacerlo, eres un participante pasivo en lo que te sucedió. Te hace adoptar una mentalidad de víctima, lo que es muy desalentador. Vivir con este tipo de mentalidad puede dignificar sentir pena por ti mismo y no permite poder recuperar el control de tu vida. No te detengas en el pasado. Las personas pueden pasar meses y años. Y en algunos casos, mis amigos, me ha tocado personas morir con un sentimiento de culpa y en un sentimiento de nunca tener ningún arrepentimiento. Y a veces es triste, ¿no? Es triste, me ha tocado vivirlo en algunas ocasiones. Reviviendo un recuerdo doloroso cuando su pareja se fugó con el mejor amigo, cuando murió su hijo, cuando fueron humillados en público, pero no hay necesidad de analizar tales recuerdos durante años. Nada cambiará lo que pasó. Buscar ayuda profesional generalmente acelera el proceso de la sanidad. Enfócate en el presente o en el futuro, no en el pasado. Cuando sueltas el pasado, eres libre de concentrarte en el presente o el futuro. Esto no significa que olvidarás lo que te sucedió, pero no te preocupes. En lugar de tratar de ignorar los eventos pasados, reconócelos y déjalos ir. Esto es importante porque cuando dejas de abarrotar tu cerebro con recuerdos del pasado, creas espacio para nuevas experiencias y personas. Perdónate a ti mismo. Importantísimo, porque a menudo nos resulta más fácil perdonar a los demás que perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarse es admirar que no eres perfecto. Si hay algo que no deberías haber hecho o haber dicho, pero no lo hiciste, al menos lo sabrás mejor la próxima vez. Sin embargo, la ira y el dolor debido a algo que has experimentado son a veces tan abrumadores que es imposible simplemente dejarlos ir. En ese caso, la ira debe reconocerse e ir por un proceso para cerrar esa etapa. Fantasear con la venganza a veces puede ayudar, pero la venganza es sí misma no es una solución. Y mientras sueñas con eso,
permanecerás atrapado en el pasado. Imagínate esa mentalidad, ¿verdad? Me la hizo, me la paga. Y hasta que no esté satisfecho, ¿verdad? Con sentir de venganza, ¿verdad? Y hasta que esta persona o esta situación o esta cosa se dé, voy a estar satisfecho. Y mira cómo esto permanecerá atrapado en el pasado con ese sentimiento. Y antes de que logres la sanidad, debes perdonarte a ti mismo. Por eso existe ese dicho, ¿verdad? Perdono, pero no olvido. O sea, perdono, pero no olvido. Entonces, ¿en dónde está ese perdonarte a ti mismo? ¿En dónde entra ese rol de jugador en lo que sucedió? Entonces, en lugar de pensar en lo que deberías hacer hecho o cómo podrías hacer evitado en el accidente, acepta la dolorosa realidad e intenta superar todo el episodio. Si bien no sabes detenerte en el pasado, que recordar las dolorosas memorias al revivir el incidente, tampoco debes intentar olvidarlo. Eso es realidad, no hará que desaparezca. Eso en realidad no hará que desaparezca. Simplemente se almacenará en algún lugar de tu subconsciente esperando que regrese y te atormente nuevamente. La inteligencia emocional puede ayudarte a lidiar con lo que sucedió al procesar los recuerdos dolorosos y expresarlos de una manera que traerá libertad emocional. Qué gran lectura, mis amigos. Qué gran lectura poderosa que estamos dando el día de hoy. Y creo honestamente que ahí, dentro de cada uno de nosotros, el día de hoy, tenemos que hacer esa introspección, pues a conciencia. ¿Cuáles son esos sucesos, verdad, que me han pues quizás movido ese nivel emocional, ese nivel de ira, de enojo, de falta de confianza quizás en mí mismo, de falta de confianza en mi emprendimiento, en mi familia, en mi matrimonio? ¿Qué es ese sentir? Y en el momento en que empecemos a descubrir esa luz del espíritu en nuestras vidas, sin duda alguna vamos a determinar del poder sanador que el poder ocasiona en nosotros. Y eso nos lleva a una inteligencia emocional. Pues mis amigos, ahí los invito el día de hoy, antes de que se vayan de su trabajo, sus actividades y todo esto, como una recomendación, hagan esa introspección, ¿verdad? Un pequeño silencio ahí del día de hoy, si se puede todavía, y hagamos esa área de agradecimiento, ¿verdad? Agradecimiento por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestra situación que estamos pasando, buena, mala, es agradecer. Y tener ese sentido. Cuando nosotros vivimos en un sentido de agradecimiento con todo lo que tenemos, con todo lo que se nos ha regalado, y identificar esa fuerza poderosa, ¿verdad? Que es Dios y que está en control de todo, pues prácticamente qué mejor manera de poder arrancar con el pie derecho nuestro día, nuestra semana, nuestros años. Así que para mí es un gusto, un privilegio estar aquí con ustedes, y al día de mañana nos podrán compartir parte de su historia y parte de su sentir del día de hoy. Sí.